Muy contento porque podemos saludar en el estudio, por fin, aquí, a uno de los... Me va a reñir cuando lo diga, pero es cierto y así hay que reconocerlo. Es uno de los mejores gestores que tenemos en este país. Estoy hablando de don Álvaro Guzmán de Lázaro, director de inversiones y socio fundador de Advalor. Álvaro, muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por hacernos un hueco en tu sé que apretadísima agenda y además en un momento que yo creo que es especialmente bueno para hacer balance y también para mirar un poquito adelante a ver qué es lo que nos espera. Así que, como estamos todos, comenzamos. Bueno, y como decía, ahora que estamos terminando este año 2021, qué mejor que hacer balance con uno de los mejores gestores de renta variable de nuestro país, de todo lo acontecido en este año, echar la vista atrás y comprobar si esas decisiones que se tomaron quizá en los peores momentos de la pandemia ya por 2020 y los objetivos marcados para este año, pues si se han ido cumpliendo y lo que para nosotros es más importante, el por qué se han ido cumpliendo o no esas expectativas. Casi lo verdaderamente fundamental es también mirar a partir de ahora qué esperamos para los años venideros. Solo por hacer un pequeño balance, vamos a ver que en Advalor están de enhorabuena, el balance de este año no puede ser mejor. Echamos un vistazo a los datos que nos ofrece, por ejemplo, Morningstar, vemos que Advalor Internacional acumula una rentabilidad anual del 37%, en Advalor Iberia del casi el 8, el 7,9%, Managers está en el 43%, todos estos datos espero estar dándolos bien, es así, ¿verdad, Álvaro? Así es. Perfecto, pues ya ven ustedes que estamos hablando de unas rentabilidades, yo creo que por lo menos llamativas. Desde luego, para felicitar a sus gestores, aquí nos acompaña uno de ellos. No se nos escapa que la comparativa, de todas maneras, a un año vista, con las fuertes caídas registradas en el mercado allá en el año 2020, quizá nos hablen de una situación demasiado coyuntural, aderezada por ese ruido ensordecedor del mercado, merced a la evolución de la pandemia. Por eso, hoy lo que queremos es aprovechar que estamos con Álvaro Guzmán de Lázaro para que nos cuente cómo ve el mercado, cuáles son las principales posiciones en sus distintos fondos, por qué las han escogido y qué esperan para los próximos años. Desde luego, no sé ustedes, pero a mí no se me ocurre mejor momento ni mejor invitado para echar un vistazo a lo sucedido y, fundamental, tratar de descubrir dónde encuentra valor un gestor de la talla de Álvaro Guzmán. Así que hoy no vamos a tener pizarra, no vamos a tener lección, lo siento Domingo, lo siento Manuel, pero queremos exprimir al máximo a nuestro invitado de hoy, así que yo ya me callo y vamos directos a la tertulia. Bueno, programa de excepción, como les decía, el que tenemos por delante en el día de hoy, la suerte por fin de recuperar la presencialidad y poder compartir espacio también aquí en el estudio con Álvaro Guzmán de Lázaro, en una tertulia en la que hemos prescindido de lección y de pizarra, porque para lecciones y pizarras las que nos va a mostrar hoy Álvaro Guzmán. Así que, sin más dilación, y como es tradición también en Tu Dinero Nunca Duerme, arrancamos la tertulia y lo hacemos con la primera de las preguntas que va a plantear desde Value School Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿qué tienes ahí en esa agenda, en ese bloc de notas que sé que te haces para cada programa? Bueno, pues tengo algo bastante interesante y curioso que nos va a servir antes de entrar a comentar el comportamiento de los fondos y quizá incluso de alguna empresa en concreto en la que Advalor está invertido. Pues me gustaría reflexionar acerca de este viaje que es la inversión, un viaje que, insistimos, es siempre a largo plazo. Y buceando por internet, preparando recomendaciones para el programa de hoy, he encontrado un artículo cuyo título me ha sorprendido, me ha parecido muy simpático. Es un artículo de Javier Sáenz de Cenzano, que sabemos que es el gestor del fondo de Managers, Advalor Managers, también amigo del programa, ha estado varias veces aquí con nosotros. Digo que me ha parecido interesante, simpático el título, que es "Incluso Dios sería despedido como gestor de fondos". Es un artículo en que, el autor hace un ejercicio. Imaginémonos a un gestor capaz de saber cuáles van a ser las acciones, las empresas, que lo van a hacer mejor en los próximos 5 años. Es decir, el gestor que tiene esa bola de cristal. Bueno, pues si cada 5 años se permite reconstruir la cartera y volver a invertir en las 5 mejores, en las empresas de los 5 mejores años siguientes, ¿no?, con las mejores rentabilidades, ¿cómo sería ese viaje hacia la rentabilidad máxima, ¿no? Y la verdad es que es un viaje un poquito con baches, sobresaltado. Y de estos sobresaltos que hasta Dios cometería, una de las conclusiones
que ya se anuncia en el título, es que sería despedido como gestor de fondos. Quiero que nos hable Álvaro, porque bueno, ahora que estamos en tiempos de felicitación por rentabilidades conseguidas, conviene no perder de vista ese horizonte largo plazo y, como dicen en inglés, el bumpy road, ¿no? La carretera llena de baches que puede ser la inversión a largo plazo con estilo de valor. Álvaro, coméntanos un poquito el porqué de este artículo y esta moraleja que podemos sacar de él. Buenos días, Luigi, y gracias por la pregunta. Es interesante saber que alguien que supiera exactamente cómo se van a comportar las acciones mejores en los siguientes 5 años, no pudiera cambiarlas más que una vez cada 5 años, pues hubiera hecho el 30% anual frente al 10% que hubiera hecho el mercado americano, pero hubiera tenido una caída del 76%. Por eso hubiera sido despedido, ¿no? Por esos gestores o esos clientes impacientes. Pero es que aún hay más en ese artículo. Si no solamente hubiera elegido las mejores acciones a 5 años, sino que se hubiera puesto corto de las peores acciones para, digamos, mitigar la volatilidad también a 5 años y pudiendo cambiarlo cada 5 años, la caída máxima, por supuesto la rentabilidad hubiera sido aún mejor, el 46% anual. Imagínense el 46% anual, pues del año 27 al año 2016, que está hecho este ejercicio, ¿no? Y a pesar de ese 46% anual, incluso con una capa de estar corto del mercado, y no solo del mercado, sino de las peores empresas a 5 años, pues aún así ese fondo habría tenido una caída de máximo a mínimo del 50% en algún momento y varias caídas de más del 20%. Yo, en fin, creo que esto pues nos da una conclusión, y es que la inversión no es tengo un dinero, lo meto y cuánto tardo en ganar o cuánto voy a ganar. No es eso. Eso es... Yo entiendo que esa es la pregunta que todo el mundo hace. Todavía no la ha respondido nadie. Para mí bien, y eso me ha hecho pues reflexionar un poco en eso del tiempo y intentar pues aportar algo más, ¿no? Pero es que la pregunta es incorrecta. Se intenta buscar una respuesta sencilla a un problema complejo. Es como intentar curar, no sé, pues una rodilla en vez de con una resonancia magnética, con un análisis de sangre, ¿no? La pregunta es al contrario. Es decir, ¿usted qué va a hacer con su dinero? Hoy, un oyente que nos esté escuchando tiene un dinero ahorrado. Pues tiene una opción que es no hacer nada y entonces pierde más o menos la inflación cada año, que es el 5 o el 6%. En 3 o 4 años ha perdido pues el 15%. Está la opción de comprar un bono. Tampoco da nada hoy, una rentabilidad negativa. Si es un bono empresarial, pues puede dar un 2%. Y luego está la opción de invertir en bolsa. Pero ya invertimos en bolsa porque hemos analizado la situación de otra manera distinta que decir tengo un dinero, a qué precio lo meto, dónde y cuándo lo saco, y cuánto gano y qué hago con lo que gano. Es distinto, es una planificación ya distinta. La respuesta es un poco más compleja, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí se puede elegir un gestor o hacerlo uno mismo. Pero claro, nunca se puede plantear esto a menos de 5 o 10 años, ¿no? Claro, el viaje a 10 años es muy interesante porque las rentabilidades de la bolsa frente a la renta fija a largo plazo son interesantes. Si encima uno logra conseguir un gestor pues que lo haga especialmente bien, bueno, pues ya podemos estar hablando de que a 10 años vista se puede convertir el dinero en algo que verdaderamente le cambia a uno la vida, ¿no? Oye, cada uno... es decir, vamos, tampoco es cuestión de vender nuestro libro, ¿no? Pero quien hubiera estado con nosotros en el 2003 y siguiera ahora mismo con nosotros, pues en el 2003 estaba a 6, en el 14 estaba a 40 por 7 y ahora un 50% por 10 más o menos, pues tendría 10 veces más de dinero. En medio hubiera estado 2 veces menos 50, pero tendría 10 veces más de dinero. Claro, yo creo que esto es lo que uno debe plantearse, porque el dato demoledor es que solamente el 5% de los gestores bate a la bolsa. Lo cual, pues, lo normal encima es equivocarse. Pero es que el dato demoledor, insisto, es que de los gestores que consiguen batir la bolsa, sus partícipes no consiguen hacer la rentabilidad del fondo. Más que probablemente pues otro 5%, otro 10%, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque compran el fondo en máximos y lo venden en mínimos. La famosa anécdota que aquí habéis comentado muchas veces del fondo de Peter Lynch. 30% anual y sus clientes, la mayoría, perdieron dinero. Entonces, si ya es bastante difícil encontrar gestores que batan al mercado, cuando multiplicamos eso por la probabilidad de que el partícipe haga lo correcto, llegamos a la conclusión de que básicamente el 1 o el 2%, o sea, 1 de cada 100 gana dinero en bolsa. Digo, pues, o sea, no lo gana nadie. Y además, no lo gana nadie sabiendo todo el mundo que esto es así. Es decir, a mí me recuerda
buscando ejemplos, ¿no? Intentando, pues primero siempre a la familia, a las personas cercanas, ayudarles. A esto es un poco parecido a dejar de fumar. Es decir, todo el mundo sabe que fumar es malo, pero nadie deja de fumar. O sea, solamente el 5% de las personas consiguen dejar de fumar. ¿Por qué? Porque aunque lo sepas, luego llega ese punto donde hay que hacer lo correcto, ¿no? Y aquí lo correcto es tan sencillo como elegir a un gestor que a uno le guste, o hacerlo él mismo, y ponerse simplemente hitos a 5, 7, 10 años. Y ahí, curiosamente, solo con hacer eso, y elegir el gestor razonablemente bien, en España tenemos muchos, y yo creo que todos van a conseguir esas rentabilidades buenas, solo con elegir el gestor y olvidarse, las rentabilidades serían magníficas y podrían permitir una planificación financiera donde una persona pueda, digamos, permitirse más lujos de los que les da su trabajo. Podría comprarse casas mejores, hacer vacaciones más largas, y solo tiene que hacer esto. Cosa curiosa, los más listos no lo consiguen. En mi experiencia de 20 años he tenido clientes de todo tipo. Los clientes más brillantes, empresarios, esa gente muy brillante, no consigue tener esa confianza, porque lógicamente son brillantes y se fían de sí mismos. Y sin embargo, las personas pues con profesiones a lo mejor menos brillantes o menos llamativas, estoy con una persona en la cabeza que empezó con nosotros, es un piloto de aerolínea, ahora ya está jubilado, un gran amigo mío, es un ejemplo, hay muchos como él, ¿no? Bueno, pues esta persona confió, y confió en el 2003, claro, tiene 10 veces más de dinero hoy. Entonces, le ha cambiado la vida, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo creo que es el reto para cualquier inversor. Es decir, elige usted el gestor que considere. Piense usted, trabájeselo. Y una vez que lo elija, aguante con él. Y a 10 años vista, usted va a tener un capital distinto al que tenía al principio. Con una probabilidad muy alta. Y si no hace eso, casi con toda probabilidad, no va a conseguir nada. Sí, pero fíjate, me gusta mucho el análisis que has hecho, Álvaro, porque... Claro, aquí nos encontramos, y yo creo que todos en esta mesa y los que tenemos al teléfono dan fe de ello, y es que bueno, tenemos un programa semanal, desde compañeros hasta familia, amigos, pues siempre te preguntan, oye, joder, que yo os escucho y tal, y tengo que invertir, pero lo primero que te dicen es, dime tú dónde. Entonces, lo segundo que tú le dices es, entiende el por qué. Entonces, luego lo tercero que te dicen es, pero es que esto es muy complicado. Y yo ya muchas veces lo que contesto, y no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, es decir... Siempre les digo, lo básico que tienes que entender de la bolsa es muy sencillo. En cuanto empiezas a complicarte y en cuanto empiezas a querer ahondar más en conocimientos, en análisis de acciones, en empezar a creer que te lo empiezas a saber más, en cuanto empiezas a creer que tú te lo sabes más, es cuando empiezas a cometer errores. Pero si solo entiendes lo fundamental, y como has dicho tú, Álvaro, dices... ¿Qué es lo fundamental? La renta variable a largo plazo es el activo más seguro y más rentable a largo plazo. Que el conocimiento es poder y que la disciplina casi lo es más. Entonces, pues si sabes que a largo plazo la bolsa y la renta variable es lo más rentable, aparte de lo más seguro, invierte a largo plazo. Busca un gestor del que te fíes, un gestor que te guste la filosofía y que seas capaz de entender la filosofía que tiene, y confía, disciplina y confianza. Y una vez que tienes esos conceptos en la cabeza, no te muevas de ahí. ¿Pero qué pasa? Que es lo que yo creo que nos sucede muchas veces, pues que te empieza a gustar, empiezas a tener alguna rentabilidad, te empiezas a meter, empiezas a decir, pero si esto ya lo sé, esto que ha hecho mi gestor de meterse en este sector ahora, con lo bien que están esta otra empresa, o que me han comentado que esta otra, fíjate que he leído un artículo que ahora todas las empresas relacionadas con el blockchain van a pegar un subidón extraordinario, y entonces empiezas a tomar ya tus propias decisiones, a moverte, y como dice Álvaro ahí, la mayoría de las veces metemos la pata. Yo no sé si compartís este análisis conmigo, pero yo desde luego mi círculo cercano es tal cual. Los conceptos básicos y la disciplina te llevan al éxito. En cuanto empiezas a creer que ya sabes más de lo que sabes, empiezas a meter la pata. Y la tentación de hacer algo y de no parecer que estás diciendo obviedades. La tentación de hacer algo porque tirarte 5 años sin hacer nada, parece que el ser humano tiene tendencia a pensar que entonces estás como medio perdiendo el tiempo, medio no tomando decisiones, cuando tu decisión ha sido no hacer nada. Y luego, algo que a mí me afecta mucho y que yo lo he notado y que tengo que luchar contra ello, que es cuando nos preguntan,
decirle a la gente algo tan sencillo como mete el dinero y tírate 10 años sin tocarlo. Y entonces te miran con cara de, ¿pero qué tipo de experto eres tú? Pero tú no sabías, o sea, me estás diciendo, esto no vale para nada. Yo lo que quiero es alguien que me diga cada 3 meses lo que tengo que hacer o lo que no. Y claro, decirle a alguien durante 10 años, no, es que lo que tienes que hacer es estarte quieto y no hacer nada, al final... Tu posición como asesor a tus amigos, familiares, una cosa muy sencilla, se socava. Pero claro, yo muchas veces que yo simplemente hago esta labor de asesoría con algunos amigos, familiares, digo, oye, pues mira por aquí, no sé qué, yo pienso desde un punto de vista profesional. Claro, la gente que paga a un asesor, la gente que paga a un experto, a alguien que le ayude a manejar sus finanzas, ese experto... dar el consejo que yo creo que debería dar, que es busca un buen gestor, dedica un poco de tiempo a eso, conoce 4 o 5 conceptos básicos y luego olvídate 10 años. ¿Cómo vas a cobrar a alguien durante 10 años por decirle eso? Parece que no puedes cobrarle, parece que le estás engañando y el cliente te va a decir, ¿pero qué me estás contando? Para eso no te pago, pues esto es una tontería. Claro. Y las dos posiciones, tanto la del cliente que necesita hacer algo como la del asesor que siente que le tiene que decir algo, acaban socavando los propios principios que estábamos aquí planteando. Sí, sí. Es un comentario buenísimo, Domingo. Decía Warren Buffett que no le preguntes al barbero si necesitas, o al peluquero si necesitas un corte de pelo, ¿no? El asesor mejor que podía haber habido es, vamos a viajar a finales de los años, yo creo que en los años 60, cuando ya se pudo invertir con Warren Buffett. Compre usted Berkshire Hathaway y no haga nada. Hubieran transformado $1.000 en $25 millones. Fíjate. Mientras que el S&P, esos $1.000 hubieran sido aproximadamente 150.000. Claro, o sea, estamos hablando de $1.000, año 68, $25 millones, año 2016. Ese asesor no tenía que haber dicho nada en el camino. Buffett tuvo periodos yo creo que del año 98 a finales del 2000, cuando salió ese artículo famoso de que What's wrong with you, Warren? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está mal contigo, Warren? Llegó a estar un 60% abajo frente al índice. O sea, había subido el índice un 30 y ahora había caído un 20, ¿no? El asesor que tenía que haber hecho ahí, Domingo, no decir nada. No decir nada. El problema es que es el problema de la agencia. Yo me tengo que ganar la vida, ¿no? Bueno, por todas estas razones, solamente el 1% de los inversores acaba ganando dinero en bolsa. Lo que sucede es que, sabiendo ya esto, debería ser suficiente para cambiar la cultura, ¿no? Yo creo que la gente no somos capaces de hacer lo correcto, más que si sabemos ya cuáles son los escenarios posibles y nos autoimponemos una cierta disciplina. Por ejemplo, yo creo que la mejor recomendación, la que a mí más me ha funcionado como asesor pues de la gente más cercana, que es quien te dice las cosas de verdad, ¿no?, es decirles que metan un dinero que no les vaya la vida en ello, ¿no? O sea, un dinero que de alguna manera les sobre. Nosotros somos muy respetuosos con eso, porque a nadie le sobra el dinero, punto uno, y luego el dinero que se invierte es un dinero que, si lo pensamos bien, pues se ha trabajado, se ha ganado y ha pagado una cantidad de impuestos importante. Casi da igual el tramo, ha pagado una cantidad de impuestos importante. Entonces, es algo muy valioso. Entonces, no puedes jugarlo a, como tú has dicho, Luis Fer, una intuición, creo que me lo sé, he oído esto. El mercado es, como decía Buffett, si no sabes lo que estás haciendo, te van a dar. Sí. Te van a dar porque la gente, digamos, es el lugar de mayor fricción intelectual. Cuando tú estás comprando una acción, en el fondo estás diciendo, dame esa acción, tonto, y el que te la está vendiendo te la está diciendo, toma la acción, idiota. O sea, es la mayor fricción intelectual. Yo no sé si hay otro sitio donde cada segundo se produzcan transacciones donde uno llama tonto al otro y los dos creen que tienen razón, ¿no? Gente profesional, gente con muchísimos medios. Y el hombre, sin embargo, tiende a simplificar. Estaba clarísimo que Apple iba a subir. Yo compraba los productos y me gustaban. Bueno, está bien, eso es un buen punto de partida para analizar Apple. Pero es tan sencillo, porque por cada Apple que uno encuentra, pues hay 200 que no funcionaron, ¿no? Entonces, pero nos olvidamos de eso porque tenemos memoria selectiva. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Luis Fer, de que la gente, cuando empieza a tocar la pelota, se acaba pensando que es Messi, y no lo es muy difícil, pero a la vez, si metes un dinero que no necesitas inmediatamente, pero que sin embargo, con el que sí que te quieres comprar una casa mejor dentro de 10 años o hacer un viaje, casi siempre se puede conseguir. Vamos, a la luz de los gestores value que hay en España, que ya empecé a ver varios y ya con ciertas trayectorias,
casi con cualquiera. Si hubieras invertido al principio y hubieras aguantado, pues hoy estarías en una posición financiera francamente mejor. Sí, fíjate. Mira, vamos a seguir con preguntas, que tengo aquí a Manuel pidiéndome paso. ¿Estáis aprovechando la volatilidad que existe en el mercado y especialmente las caídas que se han registrado en algunos momentos durante los últimos trimestres para rotar parte de vuestras carteras? ¿Dónde estáis encontrando oportunidades? Mira, ya voy a aprovechar, Manuel, que haces esta pregunta para añadir una cosa. Explícanos, decía Manuel, sí, para aprovechar para rotar algunas posiciones. ¿Cómo abordáis vosotros esto? Que muchas veces se nos escapa. Parece que vosotros sois unos gestores que os dedicáis a buscar una serie de posiciones y que de ahí no os movéis, pero claro, cuando alcanzan los objetivos me imagino que iréis rotando, ¿no? ¿Cómo lo abordáis? ¿Cómo es esto de las rotaciones? ¿Y dónde veis encontrado valor? Sí, la verdad es que hay mucha gente que tiene la concepción de que si un fondo ha subido, pues ya le queda poco recorrido. Pues nuestro fondo, desde los mínimos, no sé, estaba mínimo, yo creo que fue 59 euros por participación, pues ya está a 160, pues ya multiplica por 2,5, ya está, ya habéis hecho la rentabilidad. Oye, pues yo me voy a vender y yo me voy. Y ahí nosotros siempre respondemos, no, nosotros ya nos hemos ido. Es decir, nosotros nos hemos ido también, o sea, contigo, de alguna manera, ¿no? Nosotros compramos acciones de cobre, por ejemplo, estuvimos invertidos en First Quantum, es una acción que estaba a $7, la vendimos a 22, nos hemos ido. Es decir, de 7 a 22 el dinero fácil ya se ha hecho. Freeport, otra compañía de cobre, pues creo que los mínimos fueron 5, vendimos a 30, ahora está a 40, también nos hemos ido. Invertimos en Mosaic, una compañía de fertilizantes, multiplicado por 5 desde mínimos, ya nos hemos ido. ¿Qué es la rotación? Pues poniendo yo creo que es relativamente sencillo de entender, pero si pongo un símil, pues es el símil de la siembra, ¿no? Yo siembro patatas, cosecho, la cosecha sería de rentabilidad, y vuelvo a sembrar, y a lo mejor no siembro patatas, siembro cebollas, o siembro girasoles, o siembro trigo. Se siembra, se cosecha y se vuelve a sembrar. La rotación, pues simplemente consiste en vender lo que ha subido y comprar otra cosa. ¿Qué medida podemos tener para saber esa rotación cómo está funcionando? Para nosotros, la relación entre el precio y el valor que publicamos en cada carta trimestral es el dato más importante y para el que resume todo lo que hacemos en el departamento de análisis. Porque luego, en fin, una gestora son más cosas, ¿no? Pero en el departamento de análisis, todo lo que hacemos, todas nuestras horas de estudio, la oficina de Londres, la oficina de Madrid, se resumen al final en dónde está el valor hoy. Y entonces, ese valor, pues que en su día estaba, cuando el fondo empezó en 100, estaba en 180, en 200, hoy el fondo está en 150 más o menos y el valor está en 330. Bueno, pues eso quiere decir que hemos vendido acciones que han subido y estamos en otras, ¿no? Yo creo que me preguntaba Manuel si hemos aprovechado la volatilidad y tal. Y si hemos aprovechado para rotar las carteras. Claro, la respuesta es que sí. O sea, nosotros en cuanto nosotros tenemos una compañía a la que la queda entre un 10 y un 15% de recorrido, en general vendemos. En general, es una cosa que en los últimos 20 años, en algunos casos excepcionales, hemos agotado un poquito más los potenciales, pero en general vendemos cuando queda un 15%. ¿Y de dónde nos vamos? A una compañía que tenga un 100%, en general. En general, más o menos esa suele ser un poco nuestra idea. La volatilidad es nuestra amiga, genera subidas y bajadas de precio y por supuesto que rotamos las carteras. Lo que pasa es que la noción de rotar las carteras, que yo creo que la hemos explicado y espero que esté bien explicada, ahora me decís si no es así y doy algún ejemplo más, hay algo que no me gusta, porque hay una noción de, bueno, os habéis salido de fertilizantes y ¿dónde habéis entrado? De nuevo hay un deseo de simplificar. No, mire usted, nosotros no nos salimos de un sector y entramos en otro. La siembra es un proceso que lleva varias etapas. Hay que elegir las semillas, hay que ir a por ella, hay que ir a comprarla, hay que ver la tierra, hay que ver dónde se planta. Todo eso es el estudio que hacemos preliminar de cada compañía, ¿no? Entonces, esa rotación, que puede sonar un poco automática, a mí no me gusta contarla muy rápido, porque cada inversión que hacemos es un proceso artesanal muy cuidado, donde primero pues tenemos que pasar por varios estadios, ¿no? Tener una cierta visión de que hay un error empresarial de otro. Cuando compramos algo barato es porque alguien se ha equivocado, si no, pues no estaría barato, ¿no? La gente no es tonta. Hay que tener una cierta visión de ver, oye, pues, ¿dónde puede estar el error? Siempre pongo un ejemplo, la estación de esquí en el año que no nieva. Las estaciones de esquí cotizan en bolsa y el año que no nieva siempre caen.
bueno, pues una cierta visión de que, oye, si a 3.000 metros o 4.000 de altura siempre hay nieve, pues ya nevará y ya volverán a subir los beneficios de esa compañía. Hay que tener una cierta visión. Pero eso es lo primero, pero para nada lo más importante. Sin eso no hacemos nada, es cierto. Pero después hay que tener trabajo. Después hay que chequear que una empresa, que es un sistema complejo, con interacciones diarias entre proveedores, clientes, empleados, el regulador, los ejecutivos, que a veces tienen intereses distintos que los intereses del accionista. Hay que analizar todo eso. Eso son muchas horas, siempre lo decimos, muchas horas de análisis. Y no siempre se puede llegar hasta el final. Bueno, pues y después de tener toda esa visión y ese trabajo donde uno, digamos, pues tiene una hipótesis, la visión, aquí el mercado se está equivocando en esto, chequea todas esas líneas de trabajo y después de todo eso decide comprar acciones. Decide tener, digamos, una convicción que casi siempre, por cierto, va a ser probada. Hay veces que uno compra y desde el momento en que compra las acciones suben, pero muchas veces son probadas, ¿no? Entonces, todo ese proceso no se puede explicar así tan sencillamente como, pues Manuel, nos hemos salido de los fertilizantes y hemos entrado en petróleo. Ahora, mañana coges y te pones a comprar empresas de petróleo. No es así. Y la prueba de que no es así es que yo siempre pienso en la divergencia en un mismo sector, ¿no? O sea, es más complejo. Nosotros miramos, por ejemplo, en el sector de petróleo. Hay compañías que desde el final del 19 a final del 21. Antero Resources ha pasado de $3 a 17. Ha multiplicado casi por 6. Pero, sin embargo, Technip ha pasado de 14 a 7. Ha caído un 50%. Una compañía que tuvimos en cartera, Range Resources, ha pasado de 4 euros a 20 euros. Y, sin embargo, la antigua Premier Oil pues ha pasado de 17 libras a 3 libras. Eso en el mismo sector y en el mismo periodo. ¿Qué quiere decir? Que yo, Manuel, no sé si te respondo, pero con eso de la rotación te voy a decepcionar porque no te puedo decir, pues vete a tal sector. Esa sería la primera parte. Pero luego dentro de ese sector hay que hacer todo ese trabajo. Perdón, que me he alargado quizá un poco en la respuesta. No, pero qué respuesta, ¿eh? Qué respuesta con esos ejemplos. El de la estación de esquí me parece fantástico y luego dar esos datos de empresas dentro del mismo sector y en el mismo periodo con resultados tan distintos. Pero voy a poner uno, perdona que te interrumpa, Luis Fer, muy sencillo. Aquí se ha hablado de la nuclear muchísimo. Sí. Los últimos 2 años Cameco ha multiplicado por casi 3. Pero la compañía que cotiza en España, Berkeley, que es del sector. El sector, las compañías juniors han subido todavía más que Cameco, pero Berkeley ha caído un 40%. ¿Por qué? Porque ha tenido un problema con los permisos de la mina del Retortillo. Si uno, invirtiendo en uranio con la misma visión de la cartera de Dios que hablábamos antes, ¿no? Sabiendo que el uranio va a subir, porque el uranio ha subido de 20 euros a 50, 60, que está el spot. ¿Vuelas estas Navidades? ¿Y qué piensas hacer con el coche en el aeropuerto? El parking de AENA es el mejor regalo que puedes hacerle. Deja tu coche en el parking oficial de AENA con tarifa plana al mejor precio. Reserva a través de nuestra app y web, aenaparking.com. Consulta condiciones. Hubiera invertido en Berkeley, durante un momento hubiera ido ganando casi un 300% y de repente hubiera perdido un 30%. ¿Cómo había que haber analizado eso? Pues habría que haber hablado con los gente local de Salamanca, el empleo que está creando, las tensiones en el gobierno, la visión del gobierno y todo eso, o uno concluye que no hay que invertir o concluye que sí, pero la realidad es que el que haya invertido hoy va perdiendo un 30% cuando casi todo el sector multiplica por 3 o por 4. Por eso digo que no es tan sencillo. Fíjate. Y yo sobre el tema de las rotaciones, cuestiones un poco técnicas, pero es que me generan muchísima curiosidad. Porque en ese punto de comprar y vender, normalmente, así cuando vemos vuestras cartas trimestrales, no se compra y se vende de golpe. Muchas veces decís, hemos ido incrementando posiciones, hemos ido deshaciendo posiciones. Entonces, 2 preguntas. ¿Cuál es el criterio? Pues eso, decís, esta empresa tiene que ir saliendo para que salga más rápido, más despacio, y también esas 4 o 5 posiciones que tenéis ahí, que a lo mejor decís, tenemos aquí 4 o 5 empresas en cartera que nos gustan, que están bien de precio.
Cuando quitemos de la cartera vamos a meter alguna de estas. De esas 4 o 5, ¿cuál decidir? ¿La que tenga un precio más atractivo? ¿La que esté en un sector a lo mejor diferente a lo que ya tenéis para compensar sectores? Una mezcla un poco de todo, porque me parece... Es que con los mismos titulares de esto puede funcionar y esto no, la cartera puede cambiar mucho en la cuestión técnica de si compro un 2, compro un 5 o vendo un 3 o vendo un 6. Absolutamente. Bueno, es un poco una combinación de todos los elementos que mencionas, pero yo si tuviera que resumirlo diría que fundamentalmente uno, que es valor y precio. Entonces, tenemos un documento interno con el valor y el precio de todas nuestras compañías. Efectivamente, el valor, como hemos dicho aquí muchas veces, es una referencia, y una referencia que en general se cumple, nuestras valoraciones en general se cumplen, pero va, por supuesto, barnizada con la calidad del negocio, en general la calidad del negocio que tiene que ver con el foso que haya con la competencia. Es decir, pues, al final, los negocios en general te los mata la competencia. En general, aquí estoy simplificando un poco porque te los puede matar el regulador, como acabamos de hablar, te los puede matar el cambio en las preferencias de los consumidores. Oye, pues la gente se cansa de una marca de ropa y se va a otra, en fin. Hay varios ejemplos, ¿no? Pero en general te mata la competencia. Entonces, la calidad del negocio es aquella donde el competidor no te puede hacer daño. Por eso las materias primas, que no son sectores digamos, especialmente rentables, pero claro, cuando te coges a la mejor, en general, pues tienes una ventaja frente al competidor muy importante, con lo cual en general estás protegido y por eso la tasa de errores es muy baja ahí, ¿no? Entonces, Domingo, tenemos en general el precio y el valor como criterio principal, la calidad del negocio, y luego tenemos otra, y es que el accionista sea lo más importante. Y eso yo creo que es quizá algo, en fin, todos lo decimos, ¿no? Pero nosotros le damos mucha importancia. No sé si es diferenciando al valor, yo creo que todos lo intentan hacer, ¿no? Pero nosotros, desde luego, le dedicamos mucho tiempo. ¿Cómo le dedicamos mucho tiempo? ¿Cuánto gana el consejero delegado? ¿Cuánto gana el director financiero? ¿Por qué gana eso? ¿De qué depende que gane eso? ¿Cuáles son las métricas para determinar su rentabilidad? Y esas métricas, ¿qué relación tienen con la contabilidad de la empresa? Porque muchas veces las métricas es el EBITDA ajustado. ¿Y qué ajustes son esos? Para ver qué ajustes son esos hay que bucear en los documentos, en los 10-Ks que tienen 600 páginas y eso viene en 4 líneas. Hay que meterse y ver, pues el adjusted EBITDA resulta que le está quitando lo que sea, pues este tipo de gasto. Claro, entonces esto fomenta la compra de empresas. Entonces, todo el ecosistema de esta compañía está corrupto. Eso te lo encuentras muchísimas veces. Y desde el año 2010, aproximadamente, yo diría que desde el 2010 hasta hoy, ha habido una increíble fiebre por las stock options, que ya se llaman PSUs, Performance Shares Unit, Restricted Share Unit, RSUs, PSUs, stock options. Es decir, las compañías, yo diría que, y esto es una opinión personal, tampoco es así científica, pero yo lo que me encuentro, y miramos cientos de empresas, es que más o menos 9 de cada 10 el ecosistema no favorece al accionista. Es un ecosistema que favorece a los ejecutivos. El ecosistema de remuneración a los ejecutivos. El ecosistema, Domingo. ¿Cómo es está decir, organizada la empresa? O sea, que el accionista no es el primero. No. El accionista es el segundo, el tercero. O sea, en Japón siempre decimos que el accionista va detrás de los empleados, de los proveedores y de los clientes. Pues es el cuarto, el quinto. Las empresas japonesas no les ha ido especialmente bien en bolsa desde los últimos 30, 40 años. Por otras razones también, ¿no? Ahora parece que eso puede estar cambiando. Pero en Occidente estamos transitando hacia eso. Es decir, hay un sistema donde lo primero es el famoso Corporate Governance, el ESG, que es básicamente que no me puedan... O sea, no quiero tampoco simplificarlo porque muchas consideraciones de gobernanza son importantes, pero la gobernanza, yo como me la estoy encontrando, es que no me puedan echar la culpa por nada. Eso sería el título. Entonces yo voy a tener un apartado verde, para un poco pasar, digamos, el corte, un apartado social, un apartado de gobierno corporativo, pero cuando rascas, dices, hombre, pues esto, mire, no me parece que sea un gobierno corporativo en absoluto correcto, ni un tema social correcto, y eso yo me lo encuentro en más o menos 8 o 9 de cada 10. Con lo cual, aunque uno tenga la visión y el sector, cuidado con simplificar, en línea con lo que decías antes, Luis Fer, de que algún amigo tuyo, pues cuando empieza ya se lo cree, ¿no? Porque siendo la visión correcta, sector barato, compañía barata por razones incorrectas y, o sea, interesante, si los ejecutivos no van a tu favor, pues pierde mucho dinero. Y eso ya no es una cosa que se pueda saber siendo un gurú o teniendo visión. Eso hay que bajar a la mina, mancharse las manos, meterse en los papeles, perder mucho tiempo, para a lo mejor
que esto no salga a la luz hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Porque si los ejecutivos dentro de la empresa han creado un ecosistema para llevárselo ellos en crudo, pues tú como accionista no vas a ver... No digo que no vas a ver nada de rentabilidad, porque si la visión es correcta y has comprado cuando no todo el mundo pues está vendiendo y tal, algo harás, pero desde luego no vas a hacer la rentabilidad que tú crees, ni vas a llegar a tu precio objetivo. Por eso digo que esto hace falta una visión, hace falta un trabajo y luego hace falta una convicción. Y todo eso no se puede conseguir más que si uno tiene vocación. A uno le tiene que gustar mucho hacer esto. Si no es muy difícil. Luigi. La verdad es que me parece muy interesante escuchar a Álvaro porque está explicando esa minucia muy laboriosa del trabajo del selector de inversiones. Que los oyentes tengan una idea de en qué consiste y hasta dónde se puede llegar a escarbar y a marcharse las manos en la mina, como ha dicho Álvaro, para que una empresa pase el filtro que la lleve a formar parte de la cartera, es siempre muy importante. Bueno, pues retomando esto de la mina y de mancharse las manos, te quería preguntar acerca de Consol, que es una posición, la primera del internacional, que está en un sector tan poco de moda como el carbón. Y bueno, pues simplemente es una reflexión la que voy a hacer a continuación, que ya hemos hecho con Fernando Bernal cuando vino al estudio. No os caracterizáis por invertir según los criterios de moda, es decir, no tenéis miedo a, si habéis encontrado valor, invertir hasta en sectores, vamos a decir, estigmatizados por la opinión pública, en este caso el carbón. Háblanos por favor de esta posición. Sí, la verdad es que tu pregunta me recuerda a... Ahora enseguida te respondo, pero me recuerda a cómo estaba estigmatizada la energía nuclear hace 2 o 3 años. Yo recuerdo que... Bueno, y ahora están peleando en el taxonomy porque entre. Es que me río porque recuerdo que bueno, un cliente nos llamó y nos dijo que cómo podíamos invertir en energía nuclear, que si no habíamos visto lo que había pasado en Chernobyl y lo que había pasado en Fukushima, ¿no? Y que teníamos que ver el documental de Netflix. Bueno, yo no tampoco me reí del cliente. Internamente simplemente pensé, bueno, ¿cómo puede ser este problema tan complejo? A lo mejor tiene razón este cliente y no hay que tener nuclear. Oye, los alemanes, que son unos tíos serios y ricos, dijeron que no querían nucleares. O sea, yo no me lo tomé en broma. Pero dije, ¿cómo lo tienes tan claro? ¿Cómo lo tienes tan claro? Sí, porque yo tengo dudas. Porque creo que si la energía nuclear... los balances no suman, es decir, la generación de energía barata sin intermitencia no se puede dar, a menos que sea un coste tremendo y no solamente económico, sino costes de desabastecimiento, costes que estamos viendo cómo suceden. Sin nuclear no se puede. Entonces, ¿usted cómo lo tiene tan claro? Y entonces ahí la persona ya hizo un poco aguas y entonces, bueno, en fin, nosotros seguimos invirtiendo en nuclear y fue bien, ¿no? Sucede a veces que una narrativa se instala y uno cuando rasca, esa narrativa no supera los números. Cuando hablamos del carbón, yo creo que el carbón, sinceramente, tendrá a desaparecer. Warren Buffett en su junta, yo no sé si fue la última, hace 2, sabéis que Warren Buffett tiene una filial que se llama Mid American Energy y están haciendo la transición, invirtiendo en renovables y demás, ¿no? Y me parece que dijo que la última central de carbón que pueden cerrar, digamos, sin dejar de cumplir con los compromisos de abastecimiento que tiene Mid American era en el 2040. Creo que era en el 2040. O sea, quedan 19 años. En Estados Unidos estamos hablando de que hemos pasado de consumir más de billones de toneladas de carbón, estamos en 600 millones. 400 millones el mínimo, este año hemos subido, yo creo que estamos en alrededor de 600 millones de toneladas de carbón. En China el carbón es el 50-60% del mix todavía, ¿no? Es decir, el carbón yo creo que es algo que superaremos, pero desde luego no mañana. Pero no solamente a nivel mundial, que insisto, China, pues me parece que ha dado objetivos a 2060, ¿no? De que el carbón pase del 60 al 10. Pero incluso en Estados Unidos, insisto, Warren Buffett no se atreve a cerrar la última central de carbón hasta el 2040 porque tiene que cumplir con los compromisos de abastecimiento, ¿no? Con lo cual, la primera narrativa es que el carbón va a desaparecer. La respuesta es que creo que sí, pero parece que incluso en Estados Unidos, Warren Buffett no va a cerrar la última hasta el 2040, ¿no? De esos 600 millones de toneladas que se producen en Estados Unidos, Consol produce 24. De los 600 millones que se consumen, Consol produce 24, sería el 4%, y a los mejores costes.
tiene los mejores costes y la energía, y el carbón de mayor poder calorífico. Además tiene una terminal de, digamos, carga y descarga, por simplificar, en Baltimore, y eso le da una ventaja competitiva para sacar ese carbón a mercados exteriores. El carbón es tan competitivo que viaja increíblemente. El carbón del Powder River Basin no viaja, ¿no? Este sí que viaja y 1/3 lo venden fuera, ¿no? Claro, vamos a dar alguna métrica para ver todo ese trabajo que hacemos, ¿no? O sea, la visión es que el carbón va a desaparecer, pero creemos que el mercado ha penalizado excesivamente a la compañía. Pensar que Consol es una compañía, eran 26 millones de acciones y cotizaba a 40, valía unos 2.500 millones y llegó a valer 100 millones. O sea, cayó un 90%. Desde mínimos se multiplica por 10 otra vez. Y todo esto en el espacio de 2 años, ¿no? Pero hoy Consol son 33 millones de acciones. La acción cotiza en torno de 20, vale 700 millones más o menos. Y Consol va a ganar 200 millones este año sin aprovecharse, porque tenía una serie de coberturas, sin aprovecharse de los precios increíbles del carbón hoy fuera. Carbón ha estado tan bajo como 30 y tan alto como 200. Está más cerca de 200. Bueno, hoy, insisto, 700 millones de precio y a cambio 200 millones de beneficio, que probablemente sean 300 el año que viene, sin esas coberturas. Claro, es que estamos hablando de que recuperamos la inversión con 2 años de carbón a estos precios. Con el dinero, ¿qué hace el equipo gestor? Hace el tonto, lo tira. El equipo gestor ha hecho cosas extraordinarias y malabares con el entorno que ha tenido de precios negativos. Es una compañía que ha recortado los costes de manera imponente. El ejecutivo principal, Jimmy Brook, lleva 40 años en la compañía, lleva una chapita con Consol. O sea, es como si fuera, digamos, su hija la compañía, ¿no? Todas las medidas que ha hecho, cómo se ha reunido con los gobernantes, cómo está intentando que todos los stakeholders de la zona pues consideren los esfuerzos de Consol, que está intentando capturar el carbón, reducir la huella, todas las cosas que está haciendo para que sea una energía, digamos, que no deje mancha. Muchas iniciativas en ese sentido. Cómo está cuidando el balance, cómo está cuidando los incentivos. En el caso de Consol es una compañía donde teníamos un porcentaje importante y bajando a ese detalle, pues tuvimos una conversación con el comité de remuneraciones y les dijimos, oye, no nos parece bien que os paguéis en acciones cuando la acción está a 3. Nos parece que bien que os paguéis, pero vamos a pagaros en efectivo y no en acciones. Tuvimos una reunión, la compañía lo aceptó y conseguimos que no se emitieran demasiadas acciones para remunerar al equipo gestor cuando la acción estaba a 3. Hoy está a 30, pues ya no hay ningún problema, ¿no? Es decir, hay todo esto detrás de una inversión en Consol. Yo sé que es solamente parece ahí una cifra, una cifra, tanto peso y una compañía, pero hay todo esto detrás. ¿Cuánto vale? Hombre, pues una cosa que gana entre 200 y 300 millones todavía a 10 o 15 años, vamos a decir, pues si solamente fuera eso y no tuviera ningún valor residual y le quitas los costes de desmantelamiento, pues ya vale el doble. Yo creo que vale algo más del doble, porque desde luego con que los precios actuales del carbón suban 6 meses más, se mantengan 6 meses más, que no contamos con eso, cada 6 meses que se mantengan, pues es un 10-15% de la capitalización actual, ¿no? Que nos darían en dividendos. Con lo cual no sé si te respondo, Luigi, pero es más complejo que carbón sí, carbón no. Es todo esto que estoy contando, son 5 años en la compañía, son 20 sesiones de resultados, son probablemente pues 15 conferencias con ellos, y con todo, y el análisis de todos los competidores, tras el cual también compramos acciones en Alliance, que es otra compañía de carbón térmico, es haber hablado con los indios, que son compradores del carbón de Consol. En fin, yo tampoco quiero aburrir aquí a la audiencia, pero es que detrás de una inversión hay todo esto, ¿no? Y al final, el dato, 700 millones, vale en bolsa, en un año con coberturas va a ganar 200 y ese mismo año sin coberturas ganaría 300, ¿no? Bueno, yo creo que eso está bastante bien. Bueno, también está, Álvaro, que fíjate, empezamos el programa hablando de lo sencillo que es entender cómo se puede rentabilizar el dinero en bolsa, en renta variable, con el largo plazo, y que si nos liamos, en cuanto empezamos a creer que nos lo sabemos, empezamos a tomar decisiones. Bueno, pues para todos aquellos que nos estén escuchando y que piensen que están empezando a saber cómo se mueve el dinero en bolsa, piensen el trabajo que hay detrás de cada una de las decisiones de inversión que nos está contando aquí Álvaro y que es extraordinario, porque yo confieso, personalmente mi experiencia personal ha sido el darme cuenta del trabajo de los gestores, pero muchas veces
crees que queda en el análisis de las compañías, por así duras, en meterte en el balance, ver cuál es la contabilidad, ver un poco cómo gestionan sus fosos o si no los tienen, y te crees que ahí termina todo el trabajo, pero fíjate, ¿no? El trabajo es ver el entorno, ver a los clientes, ver a la competencia. Es un trabajo desde luego extraordinario el que hay detrás, y te agradezco mucho además los ejemplos porque son muy ilustrativos los que nos vas haciendo. Vamos a escuchar a Manuel Llamas, que también me está pidiendo paso ahora. Álvaro, la verdad es que se puede decir que el año 2021 ha ido muy bien para vuestra gestora, para vuestros fondos. Por ejemplo, en el Fondo Advalor Internacional, pues habéis registrado una rentabilidad muy elevada, del más del 37% en el último año. Esto demuestra de alguna forma que la paciencia recompensa a los gestores. ¿Cuál es el papel que juega precisamente eso? La paciencia y la confianza en los valores a la hora de gestionar una cartera como la vuestra en estos tiempos tan convulsos. Bueno, la verdad es que, gracias por la pregunta, Manuel. Bueno, el año ha sido bueno. Yo no sé si efectivamente ha sido un año bueno, ¿no? Pero bueno, esto es el resultado, esto es una cosecha de muchas, digamos, que hemos plantado, ¿no? Entonces, bueno, pues justo este año ha tocado. Pero es el resultado de 4 o 5 años atrás haber seleccionado pues las semillas correctas, yo creo, y haberlas plantado con los fertilizantes correctos y haberlas regado, y bueno, pues este año ha llegado en forma de cosecha. Yo creo que lo mejor está por llegar, sinceramente, y lo digo con la conciencia de lo que quiere decir eso, ¿no? Es decir, pues después de que el fondo... Perdón. No, sobre esto, que es lo mejor está por llegar después de haber subido un 40%, y además decías antes que me ha parecido que estabais en 160, pero que el valor objetivo estaba en 330, es decir, un valor objetivo de más del doble. Sí. Mucha convicción ahí para después de un año tan bueno decir, pero es que todavía tenemos para el doble. Bueno, para convicción la del año 2009, que salimos con un fondo a 9 diciendo que valía 40, valía 4 veces más, ¿no? Tuvimos dudas de salir y tal, pero como es lo que no salía, pues al final salimos y lo dijimos, ¿no? Sí, efectivamente, el fondo vale 350, y digo que lo mejor está por venir porque hasta ahora se han cosechado una serie de frutos, pero el mercado también lo ha hecho muy bien. Yo creo que tampoco hay que darse golpes en el pecho de qué buenos los value ahora. Los value lo hemos hecho bien este año, todos los value lo han hecho razonablemente bien, pero el mercado también. Lo hemos hecho mejor que el mercado en el último año y medio, pero peor los años anteriores, con lo cual yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué creo que lo mejor está por llegar? Pues creo que lo mejor está por llegar porque yo veo que el mercado... Voy a dar algunos datos. El mercado no perdemos tiempo en analizar si va a subir o va a caer, pero sí que vemos cosas. Vemos la fiebre de las criptomonedas, vemos la fiebre de los NFTs, que yo sinceramente no sabía que era hasta hace poco, los non-fungible tokens, que es son unas fotos por internet donde, como la tecnología blockchain, la foto es única y por eso se llega a pagar millones y millones. Vemos un número de OPVs preocupante. Dices tú que te has enterado hace poco. Yo me acabo de enterar ahora, ¿eh? O sea, sí, bueno, pues hay una que se llama... A lo mejor ahora no sé qué, me lincharán, pero vamos. Hay una tal Bipi, bueno, exactamente el nombre, que ha salido por 30 millones de dólares. Vemos número de OPVs, insisto, muy alto. Vemos a los ejecutivos vendiendo acciones a manos llenas, el famoso ratio del insider selling de los ejecutivos. Vemos las compras con deuda, el margin debt, en niveles máximos. Bueno, y yo ya también... la prueba del algodón es que me monto en un taxi y me dicen lo que tengo que comprar. Y lo que tengo que comprar es Apple y fondos índice y alguna criptomoneda. Pero ya la prueba del algodón es una cena que tuve hace poco con un gestor que tiene 66 años y que es un gestor muy amigo mío, no puedo decir el nombre, y me dijo, mira, yo después de... Y un gestor bueno, un señor que invierte su dinero bien, tío muy listo, una gran trayectoria. Y me dice, yo he descubierto que que hay que comprar Apple y fondos índice. Bueno, yo me quedé alucinado. Estaba otro gestor en la cena, estarán reconociendo, les quiero mucho a los dos, estas palabras ahora mismo. Y claro, me miraba diciendo, pero se ha vuelto loco. Y digo, no se ha vuelto loco, es que es lo que acaba de funcionar y este señor ya está cansado. O sea, está cansado de llevar a controlar el mercado, ¿no? Para mí eso es la prueba del algodón. Entonces, ¿por qué digo que lo mejor está por llegar? Porque creo que todas estas señales van a hacer que un mercado alcista estrecho porque
ganar dinero en el mercado los últimos años fuera de lo value, digo, pues lo han ganado 10 o 15 valores en Standard & Poor's. Explican la mayoría de la rentabilidad. Bueno, si has estado en ellos, fenomenal. Si no has estado en ellos, y yo ya empiezo a ver que por debajo de esos valores, que a lo mejor son valores que seguirán yendo muy bien en Microsoft, Apple, no es lo mismo quizá esos valores que lo que eran en el año 2000, pero por debajo de esos valores está empezando a haber una pequeña masacre, una pequeña carnicería. Es que estos valores son valores desconocidos del público en general, pero caídas del 40-50% en muchos de ellos, ¿no? Es una sensación toda esta junta de que los inversores que no estén con algún gestor value los próximos 3-4 años lo van a pasar mal. No quiero pecar de reduccionista y decir es o el value o el caos, pero creo que ahora, y yo en general suelo hacer pocas predicciones, me hice una en el periódico cuando estábamos en los mínimos de COVID diciendo, señores, inviertan ahora que esto ya encontraremos una vacuna y que no es el fin del mundo, ¿no? Pero yo ahora haría otra, y sería decir la verdadera diferencial, o sea, el diferencial verdadero del value frente al resto del mercado lo vamos a empezar a ver ahora, porque hasta ahora todavía no lo hemos visto. Hemos subido, lo hemos hecho bien todos lo hemos hecho mejor que el mercado, pero es poquito. O sea, quien haya estado invertido en el Nasdaq todavía no se ha perdido nada, por así decirlo. Y creo que ahora eso va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? No es una predicción de bola de cristal, es porque las carteras de los values están a 10 veces beneficios, 8, 7, 10, dependiendo de los values, y la cartera del mercado está a 30 o 40 veces beneficios elevados, beneficios de pico. Con lo cual yo lo dejo ahí. Bueno, pues yo, Domingo, después de la lección que nos ha dado aquí Álvaro, yo estoy muy tranquilo, con que al menos parte de lo que es el equipo hayamos decidido confiar en la cartera. En concreto teníamos la internacional, ¿no? Sí, la internacional, eso es. Nosotros como inversores tenemos la internacional. Y sí, a ver, como parte, como tú decías, parte del equipo que hemos invertido, y en general, yo siempre lo digo, yo siempre que me preguntan de estos temas y hablo de estos temas en la radio, en los medios, yo lo único que digo es más o menos parecido a lo que yo he hecho, a lo que llevo haciendo los últimos 12, 14 años, que es desde que empecé en la inversión. Y es así. Entonces yo espero que sea verdad, porque la filosofía que yo he seguido es bastante parecida como inversor a la que decía Álvaro, y yo también lo creo. Yo lo único que le puedo decir a la gente además es que si este tipo de predicciones de que en el largo plazo el value suele dar una rentabilidad, si no salen bien, no le saldrán bien al que me escucha, pero yo me caigo con él, así que no puedo decirle más, que pues nos caeremos los dos. Esto, señoras y señores, es lo que se llama skin in the game, y lo demás son tonterías. Así que nosotros lo practicamos. Lamentablemente, Álvaro, confieso que estaríamos aquí exprimiéndote otras 2 horas más, pero aquí en la radio tenemos la tiranía del reloj que nos marca que estamos llegando al final, y en este programa llevamos a gala contar con Value School para que nos ponga la guinda al pastel, y ahora vienen las recomendaciones que ya nos ha preparado Luis Alberto Iglesias. Bueno, Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School. Te lo ha puesto complicado Álvaro para mejorarlo, ¿eh? Bueno, no pretendo mejorarlo, sino simplemente aportar. La primera de las recomendaciones es, como no, el artículo con el que abrimos el programa, titulado «Incluso Dios sería despedido como gestor de fondos». ¿Qué cartera de inversión construiría un gestor que pudiese ver el futuro con la proverbial bola de cristal, y cómo se comportarían los activos? Bueno, pues de eso se habla en este artículo de lectura muy instructiva y muy amena. La segunda recomendación es un vídeo que hemos hecho sobre un libro que nos gustó mucho, libro de Morgan Housel, titulado en español «Cómo piensan los ricos». El vídeo, de 1 hora y media, se titula «Las claves psicológicas del dinero, la riqueza y la felicidad», porque enriquecerse, invertir y ahorrar tiene más de mentalidad que de acciones concretas, que son, como sabemos, pocas, y casi mejor no tocarlas, cuando una vez ya toma la decisión, claro. Después, un libro que llevo recomendando mucho tiempo, pero que con un fondo, con una gestora con más valor, tiene mucho sentido que vamos a traer al programa: La cuestión moral de los combustibles fósiles. Un libro excelente donde Alex Epstein desmonta los mitos que rodean a los combustibles fósiles y afirma que no solo se deben usar, sino que hay que defenderlos, porque seguirán mucho tiempo transformando a mejor nuestras vidas, dándonos energía.
Después quiero recomendar, por supuesto, el esfuerzo editorial de Azvalor con la edición, el patrocinio del libro Los inversores en valor, lecciones de los mejores gestores de fondos del mundo, donde cuentan con capítulos respectivos tanto Álvaro Guzmán como Fernando Bernat. Un libro editado con todo lujo y que, bueno, un fantástico regalo de Navidad, por supuesto, como también lo es Alicia regresa a Wall Street, el libro que ya tenemos en papel, en edición digital, que muchos ya se descargaron hace unas semanas cuando tuvimos una promoción gratuita del libro, tuvimos más de 2.000 descargas y bueno, está gustando un montón. Quienes lo lean y tengan una reacción positiva, pues ayudará a promocionarlo una reseña buena en Amazon. Bueno, pues seguro que tiene esas reseñas. Personalmente te agradezco mucho el esfuerzo que hiciste desde Value School con esa promoción, que yo creo que ha servido para extender este libro y que realmente es muy bueno, como el resto de recomendaciones que has hecho, Luigi. Así que muchísimas gracias. De nada, un placer. Gracias, Luigi, también por habernos acompañado una semana más. Manuel y Domingo, también gracias a vosotros por otra semana aquí aprendiendo a invertir. Nos escuchamos la semana que viene. Estamos terminando el año y qué manera de terminar el año. Un gran programa para reflexionar, para estas Navidades, para escucharlo varias veces, muchos de esos consejos. Escucharlo, el que no lo haya hecho, reescucharlo, pero con papel y boli, apuntando. Y fíjate, para los oyentes más habituales, para que se lo pasen a sus amigos o familiares. Mira. Es de esos programas de decir, pero ¿qué tengo? Venga, tienes una hora, escúchate este podcast en el próximo viaje, esta hora. Sí, y aprende lo fundamental. Lo fundamental. Y de ahí no te muevas. Disciplina y conocimiento. Álvaro Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos, tu experiencia y tu sabiduría con nosotros y con todos nuestros oyentes. Bueno, estoy un poco abrumado por todas las cosas que decís, pero gracias a vosotros por tenerme. Para mí es un placer estar aquí y bueno, espero no haber sido muy pesado a lo mejor en algunos de los argumentos, pero yo también lo he disfrutado mucho con vosotros y con preguntas muy buenas. Así que encantado de haber pasado por aquí otra vez. Muchas gracias y muy feliz Navidad. Ey, eso es, feliz Navidad también a todos nuestros oyentes. Si tan encantado estás, espero verte muy pronto otra vez aquí en el estudio de Tu Dinero Nunca Duerme.